Buenas noches. Abordamos hoy el programa número 25 de esta serie de ensayos sobre el alma, que trata de la teoría conspirativa. Ustedes dirán, ¿por qué analizo este asunto? Bueno, en realidad, de una manera clara, gran parte de los textos concienciales, esotéricos, sobre todo esotéricos, y masónicos, y en fin, dentro de que la masonería y el esoterismo es muy amplio, pero una parte significativa, que no siempre es la de mejor calidad, acaba siempre en la teoría de la conspiración, en la llamada teoría conspirativa. Yo me veo obligado a tocar ese tema, igual que he tocado otros temas, porque como ustedes notarán, soy amigo de tomar postura de aquellos asuntos que me llaman la atención en relación con los temas que nos interesan, es decir, la espiritualidad. Como ya vimos en la conferencia anterior, hablábamos de que nosotros estábamos en el modo ser y en el modo hacer. Y entonces yo les citaba a Maimónides y les decía que el equilibrio está, puesto que hemos llegado a esta tercera dimensión, para actuar también, para transformarnos en esta dimensión, y por eso bajamos a esta y no a otro lugar. Teníamos que mantener un cierto equilibrio entre el hacer y el ser. Y proponía en la anterior conferencia, como método de trabajo para analizar o para estar en el ser, para no olvidarnos de nuestra naturaleza y de nuestra esencia, y que aquí hemos venido a hacer un juego, un papel de desarrollo, pues estaba el tema de la meditación, que nos potenciaba en el ser y nos ayudaba a centrarnos en lo que somos. Bien, dentro de ese ámbito o esa polaridad, ahora vamos a tocar el tema, pues claramente del hacer, y dentro de él la teoría conspirativa. Gran parte de las logias, grupos, incluso no se libra casi nadie, porque si hablamos, por ejemplo, de la teosofía, nos encontraremos con la logia blanca, la gran magia blanca, los 7 grandes iniciados, en fin, y así seguimos. En casi todas las tendencias espirituales complejas aparece al final, no voy a decir una monarquía, pero sí un pequeño consejo, esto sí, que se nos brinda como muy positivo para la humanidad, pero cuyos planes realmente no conocemos, y que debemos aceptar casi religiosamente que son en beneficio de nosotros. La teoría de la conspiración es algo que va tomando cuerpo de una manera subconsciente, penetra en el subconsciente colectivo, como diría Carl Jung, y al final se va repitiendo en sucesivas reencarnaciones de las personas esas obsesiones que además han causado daño la mayoría de las veces, porque la teoría conspirativa acaba en la mayoría de las ocasiones causando un gran daño, como veremos a continuación. Por lo tanto, penetra en el karma y se nos instala de alguna manera, y volvemos a repetir la misma obsesión, esperando nuestro yo superior que nos liberemos de ella, cuando muchas veces volvemos a caer en el mismo asunto de lo atractivo y suculento que es, ¿no? Bien, voy a hacer una cita de Stefan Zweig. Ustedes conocerán, el gran biógrafo suizo, judío, un gran enamorado de Europa, alguien que entendía que Europa era un concepto a defender, y que, como ustedes saben, se suicidó al final, el año 42, porque no podía soportar la situación de descomposición social que causaba el nazismo, la guerra y todo este tipo de cosas. Bien, él, en su aguda intuición, en el libro, en la biografía que dedica a María Antonieta, hace una cita que yo les voy a traer porque tiene interés. Porque estamos en una época de gran crisis espiritual. Hay una crisis de valores. La gente no sabe muy bien a qué carta quedarse, y estas épocas críticas suelen ir acompañadas de confusión y también de magos, etcétera, etcétera. Decía Stefan Zweig: la humanidad jamás consigue vivir a la larga sin una creencia. Y como el ídolo, se refería naturalmente a ese momento histórico, y como el ídolo del siglo Voltaire
ha hecho que las creencias eclesiásticas hayan dejado de estar de moda, y en su lugar la superstición se infiltra en los salones del siglo XVIII. Empieza una edad de oro para alquimistas, cabalistas, rosacruces, charlatanes, nigromantes y médicos milagrosos. No hay noble ni dama del gran mundo que deje de sentarse en el palco de Cagliostro a la mesa con el conde Saint Germain, de asistir a las sesiones de Mesmer, precisamente porque son tan clarividentes, tan ingeniosamente frívolos, y precisamente porque los generales ya no toman en serio su servicio, los sacerdotes no toman en serio a su Dios, y los vividores ilustrados necesitan algún tipo de juego metafísico, místico, suprasensorial e incomprensible para hacer frente a su espantosa vaciedad. Y a pesar de todo, lo despierto que son de todos sus ingenios, caen ellos necesariamente en la red de esta escala de estafadores. Bueno, está bastante claro, está referido al siglo XVIII, pero personalmente yo sigo viéndolo, lo veo hoy en día. En los llamados albores de la nueva espiritualidad se nos han colado por la puerta trasera un ejército de personajes absolutamente asimilables a la descripción que hace Stefan Zweig de ese momento y de ese lugar. Naturalmente la cita que he hecho refiriéndome a cabalistas y demás, y lógicamente Stefan sabía perfectamente también, estamos hablando de cabalistas entre comillas, y estamos hablando de alquimistas entre comillas, rosacruces, ya me callo más, y charlatanes a punta de pala, nigromantes y médicos milagrosos, de eso ya hasta aburrirnos. Dicha esta cita, vamos a entrar en la teoría conspirativa, porque la teoría conspirativa tenemos que diferenciarla de lo que es la conspiración. La conspiración, como ustedes saben, es la conjura de varios, normalmente poderosos, asistidos de personas de conocimiento, para conseguir un fin político, social o de cualquier naturaleza. Esto es objeto del estudio del análisis histórico, sociológico y demás. Y, evidentemente, tenemos que diferenciar lo que es este estudio de la conspiración, que ha existido siempre detrás de las grandes guerras. Sabemos que hay conspiraciones. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una gran conspiración probablemente provocada por un hecho que no hay que remontarse demasiado, es decir, Europa económicamente va en declive, va cuesta abajo, sin frenos. Estados Unidos casi otro tanto, y tenemos el gigante chino, el gran poder indio, que tiene un despliegue cada vez mayor, Japón, es decir, el eje económico se ha desplazado hacia culturas, con muchas de ellas con poca tradición democrática, que en ámbitos donde el respeto a derechos humanos no es la moneda común, y la vieja Europa se encuentra con una serie de derechos sociales conseguidos a lo largo de 2 siglos o 3 siglos o una historia completa en un declive que va a provocar, evidentemente, y además una Europa culta, va a provocar una manipulación muy grande del poder para aminorar el choque de conflicto que la disminución de derechos progresiva en los europeos va a suponer, para hacer frente los poderes económicos europeos en lo mayor posible, o los grandes intereses europeos, a el reto que tienen con la presión económica china, norteamericana, japonesa y también hindú en ascenso. Evidentemente eso da lugar a conspiraciones, pero conspiraciones con unas consecuencias absolutamente dramáticas en la historia social de los pueblos, en las clases populares, en los servicios sociales, en todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay que competir con este tipo de gigantes. Y estos gigantes son gigantes que hacen su economía sin derechos sociales la mayoría de las veces. No es el caso de Japón, pero sí el caso de India, el caso de algunas potencias del este emergentes y por supuesto de China. No hay sindicatos, no hay, o si los hay son títeres, no hay jubilaciones, no hay etcétera, 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 jornadas de 30 horas, de 25 horas, en fin, una barbaridad. Igual pasa en la India, y frente a eso,
los poderes económicos europeos se encuentran con la necesidad de ponerse de acuerdo para ir aminorando el conflicto que va a suponer el disminuir todos los derechos que hemos adquirido. ¿Eso es una conspiración? Sí lo es. Pero no hace falta subirse a grandes teorías que tengan que ver con los extraterrestres para comprender que eso es así. Bien. Ahora, ¿en qué se diferencia este tipo de conspiraciones, que además están reflejadas en el derecho penal español, en el derecho penal europeo, cuando se habla de dumping, cuando se habla de monopolio, de oligopolio, etcétera, etcétera, cuando se habla de el derecho mercantil, de normas? Por ejemplo, recientemente a Google se ha sancionado por su condición de oligopolio o de monopolio, etcétera, etcétera. Bien, no, hay que diferenciar esas situaciones que les estamos manifestando de lo que sería la teoría conspirativa. Porque la teoría conspirativa es una teoría en la cual, por razones que normalmente nos dan pocas explicaciones, se atribuye a un grupo o conjunto de personas unos poderes determinados, normalmente fuera de lo común, con unas complicidades fuera de lo corriente, normalmente inabarcables para el análisis del ciudadano medio, y sin darnos demasiados datos sobre ello, abundando mucho en lo afectivo, se nos cuelan en la conciencia y como algo real, inevitable. Veremos por qué me enfrento a eso, porque tiene una gran trascendencia. Sobre todo eso, pues siempre se envuelve sobre 5 o 6 puntos que yo les voy a reflejar. Por ejemplo, las apariencias engañan, esto a todos nos cala porque es verdad. Las conspiraciones conducen la historia, es algo que hasta cierto punto es verdad. El azar no existe, el enemigo siempre gana, el dinero, el poder y exceso controlan el mundo. Recientemente ha aparecido una serie de teorías conspirativas, por ejemplo hablando del derrumbe de las Torres Gemelas. Ustedes recordarán que se dijo que las Torres Gemelas, a pesar del impacto que recibieron del avión que les vino, no tendrían que haberse hundido, que no fue por fusión de los grados que tenía la estructura metálica por la combustión de los gases de la gasolina del avión, sino que estaba preparada una carga explosiva por parte de los agentes de Bush para justificar la entrada en Irak, en la guerra de Irak. Bien, Noam Chomsky, un periodista famoso, analista político, se ha enfrentado abiertamente a esta postura y nos ha dicho que, evidentemente, en tal conspiración, si bien era cierto que Estados Unidos quería entrar en la guerra de Irak, no es cierto que lo imputaran esto, que imputaran este argumento, entre otras cosas porque los servicios secretos de la CIA atribuyeron al final en su informe la responsabilidad a agentes saudíes, que teóricamente estaban en el lado norteamericano en la guerra de Irak, y no a agentes iraquíes. Si lo que se pretendía era justificar, según esta teoría, que era derrumbar las torres para que entrara en la guerra de Irak, no tiene sentido que los informes de la CIA nos digan que eran agentes saudíes y no iraquíes. Sin embargo, todavía hay mucha gente que seguirá pensando, a pesar de esa evidencia, seguirá pensando que eso fue así. De ese mismo no me resisto a entrar, por ejemplo, en un análisis de algo que he conocido históricamente. Por ejemplo, la llamada conspiración judía, el protocolo de los sabios de Sion. El protocolo de los sabios de Sion es un libelo que se publica en 1905 por un colaborador de la Rusia zarista llamado Sergei Nilus, que lo que pretendía era justificar la represión zarista frente al tema judío, frente a las comunidades judías. Ni siquiera es una obra original, en gran parte plagia una novela llamada Biarritz, escrita en 1868 por Hermann Hoche, así como los célebres diálogos de los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, que es una sátira de Maurice Joly, escrita en 1864. Muy bien, esto lo que la historia nos dice es esto. Y los protocolos de Sion hablaban de la conspiración judía con ánimo a llegar a crear un rey hebreo patriarcal al frente de Europa y haciendo una serie de descomposiciones y de guerras que dieran lugar a que subiera al poder un rey hebreo.
esta idea de conspirativa se va a aprovechar suficientemente, por supuesto, por el régimen zarista en las represiones que hizo a las comunidades judías a principios del siglo XX, pero también se va a aprovechar por Hitler grandemente, que va a aprovechar el protocolo de Sion, hacer películas promoviendo esta idea, y a pesar incluso, les voy a decir, de la evidencia histórica que les acabo de reflejar, todavía estoy seguro que algunos de los que me están oyendo, cuando yo termine de hablar, seguirán pensando en dicha conspiración, aun cuando al final pues fracasó rotundamente, porque esto acabó en 6 millones de judíos muertos. Pero parece ser que esto no evita que, por mucho que se diga, y aquí entramos en la naturaleza de la teoría conspirativa, porque la teoría conspirativa no es racional, no es algo, es algo que se mete en el subconsciente, en la emotividad. Normalmente, como en un libro muy interesante que escribió antes de acabar la guerra mundial, Jean-Paul Sartre, que se llama Antisemitismo, decía que el antisemitismo era una pasión burguesa provocada por las clases que no habían podido llegar a un cierto nivel, y que en la práctica justificaba el hecho de que en la guerra mundial se hicieran con las propiedades judías con todo descaro. Es decir, el alemán de las SS que llegaba a Polonia se quedaba con la industria del polaco, con el abrigo de pieles del polaco, con la amante del polaco y con lo que hubiera del polaco, naturalmente judío, y estaba perfectamente justificado, de manera que para las SS las ocupaciones eran ante todo un gran negocio, además de suponer una hazaña bélica. Pero a pesar de esto seguiremos pensando así. Miren ustedes, y no, tengo que decirlo, hoy en día el Estado de Israel es un Estado con un desnivel igual que el resto del mundo, entre unos cuantos que tienen el gran poder y la gran masa desposeída, hasta el punto que es uno de los puntos críticos que puede poner en peligro al propio Estado de Israel mucho más, incluso, que el terrorismo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los poderosos no son judíos, no son protestantes, no son chinos ni son nada, son poderosos. Y los poderosos, como decía Carlos Marx, siempre encuentran motivos para aliarse en sus conspiraciones en contra del débil. Y los poderosos nunca tienen suficiente poder. Es decir, quieren más. ¿Ustedes creen que esas grandes fortunas judías colaboraron, ayudaron o evitaron todo lo que pudieron para que los inmigrantes que salían de Alemania o de Holanda, judíos, salieran en condiciones favorables? No lo crean, no fue así. Hubo algunas ayudas, pero no fue rigurosamente así. Los ricos son ricos y los pobres son pobres, con distintas clases, razas y religiones. ¿Y por qué digo esto? Porque la teoría conspirativa suele siempre, a diferencia de la teoría histórica, que desvela los hechos con investigación, con racionalidad, la teoría conspirativa siempre tiene tintes de irracionalidad, siempre de emotividad. Y el que recibe la teoría conspirativa la recibe prácticamente sin crítica. Ahora vamos a entrar en algunas de las características que permiten que eso suceda. Bien. Como les decía, grandes teóricos han hablado de la manipulación. Ahora les voy a hablar de la manipulación. Y esta manipulación tiene unas características que, siguiendo a Noam Chomsky, que ha analizado la manipulación política y social, yo les voy a dar algunos datos que ustedes van a darse cuenta, como que son técnicas habituales, que no necesitan la intervención de demiurgos, ni de extraterrestres, ni de Anunnakis, ni de reptilianos, no, poderosos, ambiciosos, que pretenden controlar el globo. Y que tienen unas técnicas que no son nigromancia, que no son mágicas, como podría hacer un poder, no, técnicas sociopolíticas descritas en los tratados psicosociales de manipulación. Y que tienen unas técnicas, les voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, aumentar distracciones e informaciones de poca importancia. Ustedes se acordarán una película de Robert Redford que se hizo hace unos 30 años,
donde Robert Redford llega a una agencia de la CIA que se dedicaba precisamente a crear informaciones falsas, literatura esotérica y de distracción para las masas, porque ya en aquella época se entendía que aumentar la información de manera desarbolada beneficiaba la desinformación, y eso hacía además a la gente más manipulable. Y precisamente recordarán que en esa película, cuando llega, han matado a casi todos los que intervenían, porque había alguien que había descubierto iba a soltar el soplo de lo que ahí pasaba. Bien, pues esa es una técnica fundamental. ¿Por qué han sido los judíos chivo expiatorio? Porque es una comunidad más o menos cerrada a la que se puede dirigir la agresividad a un pueblo. ¿Por qué se producen las persecuciones zaristas en el 1910-1905? Porque el zar tenía una gran contestación social. Había un gran región muy desfavorable. Ya no se miraba al zar como el gran padre, y entonces necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar de la miseria que pasaban millones de personas en Rusia. Es muy fácil dirigir la agresividad, y esa agresividad que siente la persona la desarrolla sobre una víctima propiciatoria, y de esa manera no la descarga en el origen real del problema, que en este caso es el zar. Así que hemos dicho que incrementar distracciones e informaciones de poca importancia. También crear continuamente problemas artificiales y luego hacer grandes debates y luego ofrecer soluciones políticas. Pero digo problemas artificiales. Tercero, en ese campo estarían todas estas películas y todos estos programas de televisión en los cuales vemos cómo se plantean grandes debates sobre cosas que realmente carecen de importancia, ¿no? Por ejemplo, no hay un gran debate a nivel de España sobre por qué no podemos tener energía solar directamente en un país como este, que es todo sol, ¿no? Ese debate no se produce. Sin embargo, estamos constantemente con el que robó y no robó. En tercer lugar, aplicar medidas no consentidas por el ciudadano de manera gradual y medida para neutralizar el conflicto. Esto es justamente lo que les estaba antes contando del tema europeo. Es decir, no se puede de un día para otro quitar a los europeos todos sus derechos, porque eso tiene lugar una revolución. Así que se va administrando con la complicidad de los medios de comunicación y de la clase política el conflicto, para que una cosa que se podía hacer en 2 años o que es urgente se haga en 5, para ir provocando esa pérdida de derechos de manera paulatina, y mientras una gran campaña de mucho fútbol, mucha historia, mucha corrupción. La corrupción va a favor de todo esto. La corrupción va a favor de todo esto, porque la corrupción en definitiva es un gran teatro que todos sabemos que existe y ha existido siempre, pero es un gran teatro, un nuevo divertimento para la masa. Porque al final no hay medidas realmente radicales que lo eviten, no hay una voluntad política realmente que desaparezca. Cuarto, diferir en cuanto a un tiempo futuro a que pueda haber un estado peor de las cosas. Es decir, poner en cine y en películas y en televisión y en todo grandes amenazas catastrofistas de todo tipo. Esto es algo que ustedes ven, bueno, películas, la séptima ola, los cuantos, en fin, la glaciación que se anticipa, va creando un estado de conciencia. Los estudios de Hollywood están produciendo permanentemente películas catastrofistas, que además abundan, muchas de ellas, también en el rescate del Superman, del héroe salvador, que a fin de cuentas el Mesías de alguna manera, que nos va a arreglar las cosas, cuando es la sociedad y cada uno de nosotros quien las tiene que arreglar. También estos discursos suelen ser en un tono infantil, suelen ser muy básicos, muy elementales, no ahondan en el problema, porque no se quiere ahondar. Otra técnica es apelar a las emociones antes que la reflexión. Por eso ustedes verán que los debates políticos en televisión son una pelea, son absolutamente emocionales, porque en definitiva se sabe que luego el espectador también se mueve emocionalmente, en lugar de ir a un análisis reflexivo. El provocar situaciones de ignorancia preprogramada y generalizada hasta los más altos niveles.
esa campaña de ignorancia se puede conseguir de muchos niveles. Entre ellos, las normas y las leyes de educación que yo conozco de este país dejan mucho que desear, y eso no es casual. Y ahí son cómplices casi todos los partidos políticos, porque no interesa ciudadanos serenos, con capacidad de afrontar con serenidad los estímulos sociales que vienen. Y por eso estaría la siguiente, que sería estimular al público desde la infancia para que se haga complaciente y tonto. Ahí está la cadena Quinta de Televisión Española con el Sálvame amarillo, el rojo, el azul y el verde. Todo pura difamación de personas y todo con lenguaje soez, grosero, análisis raros, embadurnando. Señores, la televisión es una concesión pública. Es una concesión pública y por lo tanto sería de esperar de los poderes de nuestra sociedad que censuraran, que limitaran esa enorme vulgaridad por el daño que causa, entre otras cosas, a los niños que lo están viendo. Y luego, la producción de autoculpabilidad inducida. Es decir, hacer campañas más o menos subconscientes, sistemáticas, donde al final el propio ciudadano acaba siendo culpable de la situación que tiene. Esto, por ejemplo, muy célebre, como cuando la crisis bancaria, con la crisis de las hipotecas, había gente en televisión que decía, bueno, es que si alguien se ha metido en una hipoteca de la casa es porque lo ha consentido, porque lo ha querido, o se ha comprado acciones o participaciones de la Caja de Madrid, es porque él sabía lo que hacía. Todos esos contratos en el que acaba autoculpabilizándose. Pero es tan importante, la plataforma ciudadana de la hipoteca ha sido un revulsivo de conciencia, a mi modo de ver importante, por lo que tiene de revulsivo social de no tragarse la autoculpabilidad inducida. No es de extrañar que después algunos de los líderes de esas plataformas acaben en la política con cargo de importancia, y no lo voy a mencionar, que es el modo como la sociedad asimila a los líderes de ese tipo de reflexiones. Y luego el último, y ya son tremendo método, es conocer a los individuos recibiendo sus datos y analizándolos para volverlos previsibles y venderles productos, ideas, etc. Sabemos que nuestro teléfono nos da una serie de servicios que no son gratis, son a cambio de nuestra individualidad, son a cambio de nuestra intimidad. Y están manejando toda esa información para manipularnos. Ustedes comprenderán que todo esto que les estoy explicando y que se hace por las clases políticas y sociales no necesita de demiurgos para comprender que es terrible en sí mismo, y para eso, con poderosos ambiciosos, es suficiente. Refrésquense ustedes la charla que yo di sobre Satán y los espíritus bajos para comprender que en ese momento ya me posicionaba en ese sentido. Si ustedes la repasan, no voy ahora a repetir lo que ya dije. No soy yo solamente el que dice estas cosas, porque este asunto de las teorías conspiracionistas ha llamado la atención de intelectuales del calado de Umberto Eco. Umberto Eco decía, ¿por qué tienen tanto éxito los embustes? Porque pretenden ofrecer explicaciones de una forma que atrae a quienes sienten que se les ha negado información importante. Y concluye, en la práctica, si yo me topo con alguien que está convencido que algunos asuntos mundiales están manejados por los Illuminati, el grupo Bilderberger o alguna otra sociedad secreta, ¿qué hago al respecto? Me doy por vencido. Es algo que no puedo controlar, y la respuesta psicológica es de pasividad social. Y eso lo saben los poderosos. ¿Cuántas películas ven ustedes? Ustedes les puede llamar la atención, donde se habla de las conspiraciones extraordinarias de las élites de poder norteamericanas, que al final son desveladas, una y otra vez. Nos están ofreciendo, usted no puede hacer nada. En realidad, esto a usted se le escapa de las manos. Dese por vencido. De manera que se dirige la psiquis social
y pública hacia peligros imaginarios, distrayéndola de la verdadera amenaza. Porque la verdadera amenaza no son los Anunnakis, los reptilianos, los Illuminati. La verdadera amenaza es la acumulación de poder sean judíos o protestantes o lo que quiera que se diga, de los grandes financieros que están funcionando de una manera absolutamente especulativa, con una generación de dinero y de plusvalías que no tiene que ver ya directamente con la producción y que tiene que ver con la mera especulación. Ya no necesitan siquiera al consumidor. No necesitan siquiera al consumidor. No hace falta que se compre el producto. Es especulación sobre especulación. Es al final el escándalo de la subprime, que es imparable, la creación de dinero artificial. ¿Y por qué es tan importante, hablando de espiritualidad, hacerles conscientes a ustedes de esto? Porque muy a menudo en el esoterismo y en una serie se cuelan de orientaciones espirituales, se cuelan este tipo de teorías con mucha, o digamos con demasiada frecuencia, desde hace mucho tiempo ya. Si ustedes ven los tratados de la masonería antiguos, verán que esta problemática ya existía una masonería, digamos, que ha dado lugar a influir hacia la Revolución Francesa, eso es evidente. Masón era Mozart, por ejemplo. Pero también dicen que hay otros masones importantes que no voy a mencionar en este momento, de gran importancia. Ha dicho incluso que Mario Conde, no lo sé, él lo era, que puso a su segundo al frente de Vanesto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe en todas las sociedades, esotéricas, no esotéricas, masones o no masones, personas ambiciosas que se cuelan y que gustan de la oscuridad, del contubernio que les da, porque son sociedades que tienen prohibida la transparencia muchísimas veces, no algunas lógicas que están abiertas, y en ese contubernio prosperan, es una flor en la que prospera bastante. Karl Popper, en su libro extraordinario, Las sociedades abiertas y sus enemigos, señala que existen conspiraciones, pero también que a menudo dichas conspiraciones no progresan, porque en realidad su real finalidad no era el progresar, era crear una mentalidad social pasiva. Por ejemplo, antes del nazismo prosperaron las teorías conspiracionistas, que justificaban el asalto al poder de la democracia por parte de Adolf Hitler. Richard Hofstadter, historiador que ha examinado mucho la teoría de la conspiración, incluso con alcance psiquiátrico, en un artículo publicado en 1964 en la revista Harper's Magazine, emplea el término paranoico para subrayar que el conspiracionista ve el signo de la conspiración en términos apocalípticos. Siempre la teoría de la conspiración acude, el mundo se va a terminar, los extraterrestres tienen un proceso de exterminación de la humanidad, trafica con el nacimiento y muerte de mundos enteros, de ordenaciones políticas completas, de sistemas completos de valores humanos, y agrega, siempre está en las barricadas de la civilización, vive constantemente en momentos decisivos. Naturalmente se refiere paranoico no en sentido clínico, sino en sentido social. Por lo tanto, de nuevo tenemos la alienación, porque los principales beneficiarios de las teorías conspirativas no son los ciudadanos, son los que las promueven, porque causan temor y sensación de vacío y de impotencia en el acervo social. Y frente a los grandes teóricos tanto en el tema liberal como Raymond Aron, hablando de las libertades formales, o con Carlos Barr, hablando de las libertades sociales, cuando hablaba de lo que es en definitiva, o Emmanuel Mounier, cuando hablaba del compromiso social,
cuando se habla de la toma de conciencia en general, pues todo lo contrario a la toma de conciencia está cuando aparece en el libro conciencial la marioneta de la extraterrestre, automáticamente el libro ha muerto, porque el libro automáticamente entra dentro de la teoría conspirativa y lejos de causar concienciación en la persona que lo lee, le causa impotencia. ¿Cómo puedo yo ir contra poderes extraterrestres auxiliados de espíritus de la astral? No puedo combatir con eso. Y hay un estudio muy serio que se publicó en el British Journal of Psychology por Daniel Holly y Karen Douglas, que encontraron que la exposición a las teorías de la conspiración reduce la posibilidad de que esa persona participe en procesos políticos o sociales, a diferencia de quien está informado o se procura informar. Estas otras personas caen en la pasividad habitualmente. Entonces, bien podrían estar inyectándose estas teorías para crear ese resultado pasivo social. Yo lo creo firmemente. Y lo cierto, y aquí cito a José Luis Espejo, que tiene un libro muy interesante sobre el conocimiento secreto, donde analiza casi todas las corrientes fundamentales que hay a lo largo de los tiempos, desde a Madame Blavatsky, pasando por la teosofía, pasando por la masonería, la alquimia, todo ese tipo de cosas. Analiza muy bien y muy recomendable el libro porque ahonda mucho, es crítico, no toma postura, se queda, simplemente lo expone, se nota que está muy bien informado y dice lo cierto es que se hace conveniente indagar sobre aquellas parcelas de la realidad que por un motivo u otro son escamoteadas a los ciudadanos comunes. Pero cuando esa búsqueda conduce a la fabulación, a la superchería, fabricada con fines espúreos, notoriedad, negocio, manipulación o simplemente sensacionalismo, ya no hablamos de conocimiento, sino en todo caso de impostura intelectual. El peor daño que se le puede hacer, sigue diciendo, a la verdad, es morder el anzuelo de los que difunden cortinas de humo con el objetivo de desviar la atención de los problemas reales, como ya les he dicho yo anteriormente. Entre ellos, problema real, la hegemonía de una élite de aquí, de la Tierra, poderosa y oculta, que utiliza técnicas psicosociales perfectamente diseñadas y estudiadas con una cantidad de información que nosotros les damos a través de nuestros móviles, con tendencia a una globalización cada vez en menos manos, y con ello jugando con la libertad y la felicidad de centenares de millones de ciudadanos y ciudadanas como usted y como yo. De manera que cada vez que ustedes hablan, ya lo dijo Bush en un momento, y lo hemos oído hablar a otros políticos también, el nuevo orden mundial. Sepan ustedes que eso también lo dijo Adolf Hitler. Habló del orden mundial, solo que otro orden mundial, regido por las brigadas de las SS. Y cada día más, machaconamente repetido el nuevo orden mundial por los jerarcas de la política exterior norteamericana, muchos de los cuales están al servicio de los grandes poderosos, sean o no de la religión que sean. Y se lo vuelvo a repetir, los poderosos no son judíos, protestantes, musulmanes, son poderosos. Y a los poderosos lo que les interesa es el poder. ¿Y cómo conseguir más? Lo importante es, a mi modo de ver, cómo se ve una sociedad a sí misma. Federico Nietzsche, en El Anticristo, manifestó: es indiferente que una cosa sea verdadera en sí, pero tiene gran importancia
el que se le crea verdadera. Y aquí vamos a cosas que ustedes ya me han escuchado decir en otras conferencias anteriores. Lo importante, la única defensa que tenemos, es que nosotros, con nuestra toma de conciencia personal, social, y esto que estoy haciendo es una toma de conciencia social también, con nuestra mentalidad, con nuestra mente, formamos, influimos en el medio. De ahí la importancia que los manipuladores dan a la captación de los elementos y el control de los elementos de generadores de opinión pública. Si fueran tan omnipotentes, no tendrían tanta necesidad de crear elementos mentales favorables a la posición que mantienen. Y por lo tanto, es muy importante que usted comprenda, y yo comprenda, que lo que pienso y la suma de nuestros pensamientos se produce en la realidad. Y que si todos pensamos en la teoría conspirativa, esa teoría conspirativa, sea o no, en teoría, potencialmente posible, se va a producir porque la estamos facilitando. Las teorías liberadoras liberan al hombre. Las teorías conspirativas, extrañas, fabuladas, sin datos. Yo en algún escritor que he conocido y le he preguntado, bueno, ¿y tú de dónde sacas este asunto de los extraterrestres o de...? Y me dice, tengo fuentes. ¿Pero qué fuentes? La diferencia entre un análisis racional, científico, de una persona que analiza las cosas, son datos. Cuando alguien no tiene eso, crea imágenes. No, tengo fuentes. ¿Qué fuentes? Porque si lo que estamos es manipulados por un poder extraterrestre, lo que tenemos es una guerra mundial. Unos extraños que están en guerra con la humanidad. Esto es muy grave. No es así, probablemente. No es así. Pregunten ustedes en las conferencias a las que asisten y les hablan de las teorías conspirativas, que les den los datos estadísticos en los que se apoyan. Verán la vaciedad de sus afirmaciones. Así que yo les invito a que ustedes por sí mismos intenten, como le dije en otras conferencias, el pensamiento es importante. El pensamiento es importante. Lo que había que luchar es contra el pensamiento desordenado. Dios nos creó con la capacidad de analizar racional. Y cuando se quiere manipular por cualquier razón, se alude a emociones desordenadas. Y volvemos otra vez. El meditador, y por eso es tan importante, el meditador se defiende mucho mejor por su serenidad de juicio frente a los ataques que quieren golpear su subconsciente. Bien, llego al final de esta conferencia, pero también llego al final de un ciclo. Esta es la última charla que doy en relación a ensayos sobre el alma. Considero que hasta la fecha les he ofrecido con toda honestidad mi punto de vista y el punto de vista de grandes autores y de personas de mucho más nivel que yo respecto a hitos de la espiritualidad que consideraba enormemente importantes. Les pido perdón por aquellas cosas que no haya podido explicarles bien. Les vuelvo a pedir perdón por aquellas cosas que no he transmitido bien y por aquellas cosas en las que me he equivocado. De antemano les solicito su paciencia y su perdón por ese motivo. Cierro este ciclo, al menos de manera transitoria, pero creo que definitiva. Quizá venga con algún otro proyecto, pero de momento hasta aquí he llegado. En mis disertaciones ha habido honestidad. Yo no he querido tener afán de protagonismo de ninguna clase. A veces con timidez, a veces superando mi resistencia a dar esas charlas, pero siempre, ténganlo claro, con un profundo amor hacia ustedes, hacia la humanidad y con un respeto absoluto hacia Dios bendito, del que me siento
enormemente agradecido por el hecho de que me haya creado y me haya dado vida. Y cada mañana, cuando me levanto, digo una frase que es modea ni de faneja, en los gérmenes que hayan, se queda el tamen y matir, no puedo seguir. Es decir, te agradezco, Dios bendito, que me has creado. Enorme es tu fidelidad hacia mí. Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes.